¿Cómo llegó la humanidad a estar aquí en primer lugar? ¿Cómo llegó usted a estar aquí? ¿Cómo llegó a existir la Tierra? Debería querer saberlo. Muchos se lo han preguntado y muchos han especulado. Muchos científicos han dedicado su vida a investigar y estudiar esta cuestión. ¿Pero han descubierto las respuestas correctas? Analicémoslo un poco. Se han escrito muchos libros que pretenden contar la historia del origen de la Tierra y de la humanidad sobre ella, pero sus teorías, sus hipótesis y sus estudios no nos dicen por qué el hombre es como es, por qué parece tener siempre problemas irresolubles, por qué parece estar siempre en problemas y por qué la humanidad está maldecida con tantos males. Estas preguntas son importantes. Necesitamos saber las respuestas y podemos saberlas. Ahora tengo ante mí dos libros muy leídos sobre este mismo problema. Uno es Online of History de H. G. Wells. El otro es una enciclopedia de World History compilada y editada por William L. Langer. Ambos libros tienen una aceptación muy amplia. Así que ahora permítanme darles algunas citas interesantes típicas de todas estas historias. Los historiadores y científicos en sus escritos son prolíficos con declaraciones como «sabemos poco todavía, pero hay muchas conjeturas», o pueden escuchar declaraciones como «bien podemos suponer» o «estamos empezando a creer esto y aquello». Bueno, ahora hay algunas citas directas del bosquejo de la historia de H. G. Wells. Los científicos han descubierto la posibilidad de tal y tal cosa, y además, los astrónomos, los geólogos y los que estudian física han podido decirnos algo sobre el origen y la historia de la Tierra. Consideran que hace muchos siglos el Sol era una masa de materia giratoria y llameante que aún no estaba concentrada en un centro compacto de calor y luz, y que, a medida que giraba, una serie de fragmentos se desprendieron de él y se convirtieron en los planetas. Nuestra Tierra es uno de estos planetas. Los astrónomos nos dan razones convincentes para suponer esto y aquello, y un poco más adelante, no sabemos cómo empezó la vida en la Tierra. Los biólogos han hecho conjeturas sobre estos comienzos. Observe que no sabemos si hay conjeturas. Y luego, probablemente las primeras formas de vida eran pequeñas y blandas, y no dejaron evidencia de su existencia. Probablemente. ¿Y cómo sabemos que no había evidencia? Y un poco más adelante, esas primeras rocas deben haberse solidificado como una torta sobre material líquido brillante debajo, como lo hace la lava al enfriarse. Deben haber aparecido primero como costras y escorias. Deben haber sido constantemente remontadas. Simplemente deben haberlo hecho según el razonamiento de este hombre. Y luego, un poco más adelante, las especulaciones sobre el tiempo geológico varían enormemente. Las estimaciones de la edad de las rocas más antiguas realizadas por biólogos y astrónomos a partir de diferentes puntos de vista han variado entre 1.000 millones, 600 millones y 25.000 millones. Ahora les doy estas citas, mis amigos, para dejarles claro que gran parte de este llamado conocimiento difundido por historiadores y científicos no es un hecho en absoluto, sino meras especulaciones, conjeturas, suposiciones y teorías. A continuación, se incluyen algunas citas de una enciclopedia de historia universal de Langer. Siguen la misma tendencia habitual. Aquí hay una cita. La prehistoria probablemente equivale a más de 1 millón de años. Y luego, bajo el subtítulo, Los ancestros animales del hombre, aún no se han encontrado restos del precursor inmediato del hombre, el animal primitivo y más parecido a un simio del que se supone que desciende. Luego siguen muchas expresiones de ese tipo, entre ellas hay algunas. Les daré aquí, probablemente, y se cree que data de nuevo, posiblemente en el Plioceno, muy tardío, y de nuevo, enteramente una cuestión de especulación, y se piensa que tal y tal. Es probable que haya tenido lugar, y no sabemos casi nada y de nuevo, es bastante seguro asumir, sin embargo, y que son supuestos por algunos arqueólogos y otro,
pero esto sigue siendo un tema de disputa. Y luego finalmente escuché esto. De lo anterior debería quedar claro que en la actualidad sabemos mucho. Ahora bien, por supuesto, no terminé esa última frase. Y por supuesto, hay muchas otras palabras entre las que he citado. Y cuando leas una de estas historias presuntamente autenticadas, es posible que no notes las continuas admisiones de ignorancia, especulación y conjeturas que acabo de darte en estas citas. Pero escucha, si tomas un libro así y con un lápiz rojo o un bolígrafo con tinta roja subrayas todas las palabras y frases que acabo de leerte y luego vuelves y lees solo las que has subrayado, creo que te sorprenderás porque eso es precisamente lo que hice con estos libros, y solo te leí esa parte. Ahora bien, cuando comencé a estudiar en profundidad la revelación bíblica sobre la creación, también estudié las afirmaciones de la teoría opositora de la evolución. Investigué las obras de Darwin, Huxley y Hegel, Spencer, incluso de Lamarck y otros que los precedieron. Y luego también profundicé en las obras de Chamberlain, Carlos Vogt y otros. Quería considerar cuidadosamente y sin prejuicios todos los hechos, incluso las teorías, las evidencias y los supuestos hechos de ambos lados. Busqué la evidencia de ambos lados de esta cuestión de dos caras. Quería la pura verdad. Sinceramente, amigos míos, no es una vergüenza que hoy en día, casi universalmente, los estudiantes de colegios y universidades absorban solo lo que se les enseña en nuestras escuelas y universidades. La suposición es especulación, las teorías de un lado de una cuestión de dos caras solamente. Ahora bien, eso no es cierto, por supuesto, en todas las universidades, ciertamente no en el Ambassador College. Pero es abrumadoramente el caso. Estas teorías llegan a ser aceptadas como si fueran hechos establecidos, lo que enfáticamente no lo son. Y por eso, creo que podría resultar esclarecedor y revelador e incluso tal vez chocante, así como interesante, echar un vistazo al otro lado de esta cuestión básica de los orígenes de cómo se formó la Tierra, de cómo llegó el hombre a estar en ella y por qué. Creo que una breve condensación de las afirmaciones bíblicas sobre la creación podría abrir algunos ojos y tal vez algunas mentes que nunca antes habían visto estas afirmaciones positivas. La Biblia es el libro más actualizado que se haya escrito jamás. Ahora bien, eso es lo más alejado de lo que usted supone que yo podría llegar a entender, ¿no es así? Incluso en esta segunda mitad del siglo XX. Es un libro nuevo, es un libro de hoy, es para hoy y para mañana porque es un libro de verdad y la verdad es siempre la misma, nunca envejece. Les pido que comparen estas afirmaciones bíblicas con las de la doctrina evolucionista y que juzguen por sí mismos cuál les parece más lógica, más razonable, más racional. Tal vez les sorprenda ver que estas afirmaciones bíblicas realmente tienen sentido. Muy pocos, incluso entre los teólogos, comprenden todo lo que la Biblia revela en este asombroso relato de nuestra tierra y de nuestra raza humana. Así que pueden esperar sorpresas. Ahora bien, el primer versículo de la Biblia, el primer capítulo de Génesis dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, no dice que tal vez haya sucedido o que bien se puede suponer que algunas personas religiosas tienen una teoría de que esto o aquello sucedió. Es simplemente una declaración clara, como si la hiciera alguien que conoce los hechos y no está adivinando. Es una declaración expresada con autoridad. Ni aquí, ni en ningún otro lugar de la Biblia se dice cuándo creó Dios la tierra. En lo que respecta al conocimiento revelado, podría haber ocurrido en cualquier momento desde hace 6.000 años hasta hace varios millones o miles de millones de años, porque simplemente no lo dice. Pero Moisés escribió esas palabras en hebreo. Ahora las leemos hoy traducidas al inglés, y por supuesto la Biblia ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo. Pero la estoy leyendo en inglés. Ahora bien, las palabras hebreas en las que Moisés escribió implican una creación perfecta, no una creación en un estado de caos y confusión. El libro de Job, por ejemplo, muestra a Dios hablando con Job sobre esta misma creación en el capítulo 38. Y ahí se cita a Dios hablando de una creación perfecta.
cuando los ángeles cantaron juntos y gritaron de alegría por la finalización de la creación de la tierra. Es significativo que en ese momento no se mencione a los humanos en este contexto, pero sí a los ángeles. Puede resultar bastante chocante o sorprendente para quienes no entienden la Biblia que otros pasajes de la Biblia indiquen que originalmente la tierra estaba poblada por ángeles y no por humanos. Ahora observemos los versículos 6 y 7 de Judas, porque solo hay un capítulo de Judas y los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada. Él los ha reservado para oscuridad, en prisiones eternas, bajo el juicio del gran día, como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora bien, estos ángeles, como también lo atestiguan otros pasajes, se convirtieron en demonios al pecar y pervertirse. El estado que dejaron fue esta tierra. Explicaré por qué lo dejaron un poco más adelante. Pero observemos ahora que estos ángeles pecan. Luego, note 2 de Pedro el capítulo 2, en los versículos 4 al 7. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, la palabra Tártaro es una palabra griega que se usa solo en ese lugar en toda la Biblia y se traduce en el idioma inglés como infierno, pero no significa el tipo de infierno en el que la mayoría de la gente piensa. Por eso prefiero usar solo la palabra griega. Es un lugar de restricción para los demonios y los entregó a cadenas de oscuridad, lo que significa error o perversión para ser reservados para el juicio. Y ahora, en segundo lugar, no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, la octava persona, el predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahora, en tercer lugar, convirtió a las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, condenándolas con una destrucción, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente y libradas de una suerte justa. Ahora, note la secuencia temporal. El pecado de los ángeles fue anterior al mundo antediluviano, y el mundo antediluviano comenzó con Adán y continuó hasta Noé. Se extendió desde Adán hasta Noé. Esta secuencia temporal coloca el pecado de los ángeles antes de ese mundo o antes del mundo que comenzó con Adán. Ahora note primero a los ángeles, luego después el mundo antediluviano desde Adán hasta Noé, y luego más tarde Sodoma y Gomorra que, por supuesto, ni siquiera había sido construida hasta después de Noé. Los tres pecaron, y la destrucción física llegó a esa área de la tierra donde ocurrió el pecado universal, en el caso de este último también. Ahora bien, el pecado se extendió por todo el mundo en la era antediluviana y hubo un diluvio sobre todo el mundo. La destrucción llegó a todo el territorio. En Sodoma y Gomorra, el pecado se limitó a esas ciudades y fueron esas ciudades las que fueron destruidas. Ahora bien, ¿no trajo también el pecado de los ángeles que ocurrió en todo el mundo la destrucción física a esta tierra? Bueno, ya veremos. Ahora bien, por supuesto, hoy en día no está intelectualmente de moda creer que los ángeles existen. Pero ahora estamos examinando el relato bíblico para ver qué dice y cómo se compara con todas estas conjeturas, teorías, suposiciones e hipótesis. Y la Biblia dice mucho sobre los ángeles y los demonios. En muchas religiones paganas, los demonios han sido adorados como dioses. La Biblia afirma claramente que los ángeles, aunque fueron creados por separado e individualmente, están compuestos de espíritu y no de sustancia material como los humanos, que son seres de gran inteligencia, dotados de libre albedrío al igual que los humanos. Ese es el poder de tomar decisiones libres. Ahora bien, ¿cuál fue el pecado de los ángeles que se convirtieron en demonios? ¿Y por qué dejaron su morada original en esta tierra? Los profetas Isaías y Ezequiel explicaron eso y añadieron mucho más. Así que ahora observemos primero el pasaje de Ezequiel. Está en Ezequiel 28 y comenzando con el versículo 1. Se hace referencia al príncipe humano de Tiro como alguien que es rico. Versículo 5. Rodeado de una belleza perfecta que dice en su corazón vano, yo soy un Dios y me siento en el templo de Dios. Eso está en el versículo 2.
Este príncipe de Tiro es representado como el tipo humano del supermalvado cuyo siervo y representante él en realidad era, es decir, de Satanás el diablo. Entonces el tipo humano se eleva repentinamente al antitipo satánico en el versículo 12, donde dice: Hijo de hombre, levanta una lamentación, o que sea un canto fúnebre sobre el rey de Tiro, y dile así, dice el Señor Eterno: Tú ves salir el sol lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Has estado en Edén, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. La hechura de tus tablas y de tus flautas que indicaban música fueron preparadas en el día que fuiste creado. Ahora note que esto no está hablando del príncipe humano de Tiro, sino del rey sobrehumano. Él era un ser creado. Dios nunca diría de ningún ser humano que él sella la suma total de la sabiduría, la perfección y la belleza. ¿Qué era entonces originalmente este gran ser creado? Continuemos en el versículo 14. Tú eres el Caribe ungido que cubre, y yo te he puesto, alma. Esa es la respuesta de Dios. Y en Éxodo 25, versículos del 17 al 20, encontrará la descripción del trono mismo de Dios en el cielo, desde el cual él gobierna todo el vasto universo ilimitado. En este trono hay dos superarcángeles querubines cuyas alas se extienden y cubren el trono. Este personaje es entonces Lucifer anterior, que había estado previamente estacionado en el mismo trono de Dios del universo, el gobierno de Dios. Él tenía una gran experiencia en la administración del gobierno de Dios, pero aquí se le describe como estando en la tierra. Así que ahora continúe. Tú estabas en el santo monte de Dios, te paseabas en medio de las piedras de fuego, eras perfecto en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad, que significa anarquía o rebelión. Luego Dios le atribuye violencia, pecado, corrupción, perversión, diciendo que él es pervertido en todos sus caminos, incluso en la música, que se volvió orgulloso, lleno de vanidad, su corazón enaltecido a causa de su belleza. Y en el versículo 17, el antitipo espiritual inmortal desciende una vez más al tipo humano del príncipe humano de Tiro. Ahora bien, este mismo antiguo arcángel también es mencionado en el capítulo 14 del libro de Isaías. Y aquí, comenzando con el versículo 4, hay un canto de burla contra el rey de Babilonia. Y entonces note esta asombrosa explicación del origen de Satanás el diablo. Luego, como en Ezequiel 28 en el versículo 12, el tipo humano, el rey humano de Babilonia, se eleva al antitipo, el que se convirtió en Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Aquí su nombre original como arcángel perfecto recibe el nombre de Lucifer, que significa estrella brillante de la mañana o portador de luz y verdad o estrella brillante del amanecer. Y así continúa. ¿Cómo eres tú que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la congregación, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. O quizás una mejor traducción sería: seré el Altísimo, seré Dios. Ahora, sin cita. Observen que este antiguo arcángel había sido colocado como gobernante sobre los ángeles para administrar el gobierno de Dios sobre la tierra. Después de que fue creado, él tenía una amplia experiencia en la administración de ese gobierno. Pero él dijo: subiré al cielo. Así que él estaba debajo del cielo y estaba aquí en la tierra. Él tenía un trono, pero estaba aquí en la tierra. Y él dijo: exaltaré mi trono por encima de las estrellas o ángeles de Dios. Ahora su trono ya estaba exaltado por encima de los ángeles que estaban aquí en la tierra, aquellos que habían entrado en su guerra de agresión y rebelión con él. Ahora él iba a exaltar su trono por encima de los ángeles de Dios en el cielo. Él iba a invadir el cielo de Dios, derribar a Dios del trono de todo el universo, e iba a hacerse Dios y gobernar todo el universo. Él no estaba satisfecho solo con esta pequeña tierra. Ahora, para recapitular, hemos cubierto el relato bíblico de la prehistoria, es decir, antes de la presencia del hombre sobre la tierra. La tierra fue creada, según la Biblia, fue creada por el Creador, que es Dios. Fue una creación perfecta. Los ángeles gritaron de alegría. La tierra fue poblada entonces por ángeles. Había gobierno.
era el gobierno de Dios al principio y había un trono en el que Dios colocó al gran arcángel Caribe, Lucifer. Había felicidad, había paz mundial, había alegría llenando toda la tierra mientras el gobierno de Dios fuera administrado. Ahora bien, no sabemos cuánto tiempo fue eso, pero el gran Lucifer permitió que su belleza y su perfección lo llenaran de vanidad, deseo de gloria propia, deseo propio, exaltación propia. Se puso celoso, envidioso del mayor poder de Dios sobre todo el universo. Llegó a resentir la autoridad de Dios sobre él. Él conspiró con sus ángeles para organizar un ejército invasor que atacaría e invadiría el trono mismo de Dios y tomaría el gobierno del universo. Amigos míos, ven aquí el origen de la naturaleza humana, la vanidad, el egoísmo, el resentimiento hacia la autoridad, los celos, la envidia, el odio, el instinto competitivo, la preocupación solo por sí mismo sin preocuparse por los demás. Lucifer ya no era un portador de luz y verdad, ahora era un adversario, un competidor, y ese es el significado de su nombre actual, Satanás. Sus ángeles se convirtieron en demonios, pervertidos en actitud, conocimiento y pensamiento. Satanás es el autor de la música pervertida que ahora está inundando esta tierra. Ahora volvamos a Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba, es decir, ahora estaba desordenada y vacía. Ahora bien, las palabras hebreas significan caótica y en confusión. En 6 días Dios reformó la faz de la tierra. Ahora, en el Salmo 104, versículo 30, leemos, Tú, Dios, renuevas la faz de la tierra. Ahora, este mismo conocimiento fundamental y apasionante del propósito de la vida humana aparecerá con más detalle y lo he podido dar a conocer aquí en la radio y en la revista La Pura Verdad. Es absolutamente básico la dimensión y el conocimiento que faltan. Necesitan leerlo. Hace algún tiempo, la gente de la Enciclopedia Británica envió una carta contando sobre la desconcertante explosión del conocimiento. Decía que la suma total del conocimiento científico del hombre se había duplicado durante el periodo de 1948 a 1960. Ahora bien, otras fuentes nos dicen que el acervo mundial de conocimiento se duplicó en la década de 1960 a 1970. Pero los problemas y males del mundo se duplicaron en esa misma década. Necesitan entender la aterradora razón, mis amigos. He dicho muchas veces que los periódicos, otras revistas, la radio, los noticieros televisivos y los documentales informan sobre las noticias, describen los acontecimientos y las condiciones, pero no logran darnos la comprensión, el porqué, las razones o las soluciones. Ese es el vacío de conocimiento, amigos míos, que la pura verdad ha venido a llenar. Ustedes necesitan la pura verdad. No hay otra revista que se les parezca. Les trae hechos esclarecedores que pueden significar la vida o la muerte para ustedes. Porque el gran problema que tenemos ante nosotros hoy es la cuestión de la supervivencia. Solo la pura verdad te da el verdadero significado, la comprensión, las respuestas, las soluciones y la seguridad que necesitas. Nuestras fuentes y nuestros recursos están en todo el mundo. Nuestras oficinas en las principales ciudades del mundo cuentan con nuestro propio personal, experimentado de editores, investigadores, escritores y fotógrafos regionales. No solo nos apoyamos en los 3 principales servicios de prensa, Associated Press, UPI y Reuters, con teletipos que nos traen las noticias en el mundo en que suceden, las 24 horas del día, como en los periódicos y estudios de radio. Pero también enviamos a nuestros propios equipos de noticias capacitados a todas partes del mundo para llevar a nuestros lectores los hechos vitales, en el momento y en imágenes a todo color, el verdadero significado exclusivo para los lectores de la pura verdad. Estos problemas mundiales, sociales, familiares y personales están aumentando de forma alarmante y, sin embargo, las respuestas están fuera del ámbito de la ciencia o del gobierno. Nadie puede entender el verdadero significado de estas tendencias aterradoras y de rápida aceleración sin comprender el propósito que se está llevando a cabo aquí abajo, el propósito para el cual se puso esta tierra aquí, el propósito para el cual se puso a la humanidad aquí sobre ella, amigo mío. Puedes encontrar toda esa historia en la pura verdad. Así que hasta la próxima. Adiós, amigos.
Usted ha escuchado El Mundo de Mañana con Herbert W. Armstrong, patrocinado por la Iglesia de Dios Universal.